Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. La existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos. De no permitir la corrupción en nuestras vidas. Nos ha permitido asegurar cuentas por centenas de millones. Oigan, vaya situación la ocurrida y justo la vamos a analizar esta noche aquí en A Fondo. Alejandro Guillén, qué gusto que nos estés acompañando. Vaya temas, ¿no? Que cada semana se van acumulando y hoy muy importante, ¿no? Que celebramos el próximo 15. Bueno, vamos a estarlo desmenuzando 15 y 16, ¿no? 15 y Ale, 16. Bienvenido. Gracias Lidia. Buenas noches al auditorio. Oigan, y vaya escándalo el fin de semana que se dio a conocer la detención de estas 14 personas, incluidos marinos y exfuncionarios por presuntamente pues integrar una red de huachicol fiscal. Aquí los detalles. Dijimos, se acaba el huachicol. No fue fácil. En 2019, López Obrador aseguró que el robo de combustible había terminado. Hoy se sabe que mientras proclamaba victoria, en la Marina se tejía una red de corrupción profunda y costosa, dedicada al contrabando de combustible y encabezada por Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Cuando se encuentra un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es ser impunidad. Las pérdidas por el contrabando son devastadoras. En 2024, Hacienda dejó de recaudar 177,000 millones de pesos y Pemex dejó de vender en combustibles 199,000 millones, 20 veces más que las pérdidas por el robo de ductos. Aunque el contrabando comenzó en el sexenio anterior, el gobierno reconoció el fraude apenas en marzo pasado, tras el decomiso de 10 millones de litros en Altamira, que derivó en otros 7 decomisos por más de 42 millones de litros. Después de 6 meses, el fiscal y los secretarios de Marina y Seguridad informaron la detención de 5 marinos activos, un marino retirado, 3 empresarios y 5 exfuncionarios de aduanas. Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía. Según Código Magenta, estas detenciones apenas rascan la corrupción que podría involucrar a figuras como Ricardo Peralta, Julio Carmona, Audomaro Martínez, Luis Crescencio Sandoval, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán, citando expedientes de inteligencia extranjeros. En noviembre de 2024 fue asesinado el contraalmirante Rubén Guerrero, quien según Reforma denunció a los hermanos Farías con el entonces secretario de Marina, su tío. También fue asesinada una auxiliar de la Fiscalía vinculada a la investigación. El mensaje de López Obrador de que quien ocupa la presidencia se entera de todo quedó evidenciado. Desde la Marina se gestó y operó un gigantesco esquema de contrabando de combustible, mientras las autoridades prometían acabar con la corrupción. El presidente de México se entera de todo y no hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente. Mega Noticias, Abel Martínez. Varias palabras, ¿no? Que se perdieron literalmente con pues, el hallazgo y aparte estos personajes infiltrados después del discurso que oíamos de las autoridades hace cuestionar muchísimo, ¿no, Ale? Claro, y sobre todo porque fueron 6 años de
discurso que constantemente se repitió. Primero, se acabó la corrupción, ¿no? Justo. Lo primeritito, los pañuelos blancos, ya se acabó la corrupción, ya barrimos la corrupción de arriba a abajo, como se barren las escaleras. Y en segundo lugar, esta idea que repitió en varias ocasiones de que el presidente es omnipresente, todo lo sabe. Entonces, no hay, decía López Obrador, lo escuchamos hace un momento, pero además decía, no hay ninguna tranza que se haga en el gobierno que no la se, que no me entere. Una tranza grande que no se entere el presidente, ¿no? Entonces, mira, pues ya con esta es la tercera situación en la cual ya los hechos comienzan a dar cuenta de que pues esta presidencia de la República, el anterior presidente de la República, pues vaya que está relacionado con la criminalidad organizada y con hechos de corrupción. Oye, pero ahorita que se estén dando a conocer tanto estos casos, ¿no es como un mensaje a la administración anterior de no estamos haciendo las cosas igual? ¿No? Y aquí sí estamos como evidenciando, sí entiendo las presiones de Estados Unidos, que son diferentes a las que vivió Andrés Manuel López Obrador, pero sí como diferenciarse, ¿no sería un poco? Sí y no. Diferenciarse sí en cuanto a decir, bueno, se están haciendo de manera diferente las cosas, no vamos a permitir este tipo de acontecimientos, como el caso del robo de combustible, etcétera, pero al mismo tiempo también se cubren. Sí. Es decir, es muy claro que todo esto que se acaba de descubrir, todos los marinos involucrados, 2 de ellos sobrinos políticos de él, que fuera el secretario de la Marina, el almirante Ojeda, y que es un asunto del que se supo desde 2022. Desde 2022 se supo que los sobrinos de el entonces secretario de Marina estaban metidos en este tipo de líos. Y esto, entre otros, lo dio a conocer, y recientemente salió Carlos Loret, que por eso lo traen en la mira, ¿no? Carlos Loret lo dio a conocer en su momento, en donde en una columna en el Universal dio cuenta de cómo se estaban llevando a cabo las cosas por parte de estos sobrinos políticos del entonces secretario en 2022. En 2022, en noviembre de 2022, es cuando asesinan a uno de los marinos que denunciaron el robo de combustible por parte de los sobrinos del secretario de la Defensa. Y al mismo tiempo, en Colima, estamos hablando de Colima, al mismo tiempo también asesinaron a un agente de la Fiscalía General de la República por el mismo motivo. Estamos hablando de noviembre de 2022. Entonces, esto ya se sabía desde hace 3 años, o casi 3 años. ¿Tiene que ver entonces con la visita de Marco Rubio? Posiblemente tenga que ver con eso, porque también los norteamericanos ya se percataron de otro negocio que hay también en los Estados Unidos, en donde se vuelan el petróleo aquí en México, lo exportan, valga la expresión, el petróleo robado se lo llevan a Estados Unidos y en Estados Unidos lo procesan y te lo devuelven hecho gasolina. Y además lo pasan de este lado sin que pague impuestos y lo ponen como si fueran aditivos, que esos no pagan impuestos. Entonces, el negocio era redondo y los norteamericanos se percataron de eso y comienzan a reclamarle también al gobierno mexicano. ¿De qué onda, no? ¿Qué estás haciendo? Está pasando esto de este lado y viene de aquel. Ok. Entonces, sí creo que hay una presión norteamericana, pero me dirás, si el discurso era del combate a la corrupción, del combate a la criminalidad, etcétera, ¿qué pasó durante estos 3 años desde que se supo, o 2 años y medio, desde que se supo que los sobrinos del secretario de Marina estaban metidos en el combustible, en el robo de combustible, el robo de combustible ilegal? Entonces, ¿qué pasó en estos 2 años y medio? Viene la nueva administración, viene Sheinbaum, viene García Harfuch,
comienza las investigaciones, se hace el gran decomiso que se hizo en marzo, ¿lo recordarás? Sí, claro. Y que cuestionaba, bueno, ok, sí, fue en esta, creo que en bodegas, ¿no? Que se hizo y estaban los bidones, pero no había ningún detenido, ¿no? O sea, todo fue como, ay, encontramos la bodega, ajá, y las personas responsables de nada. Y en una bodega, bueno, ¿y quién es el dueño de la bodega, no? Para comenzar. Sí, y entonces viene, de marzo para acá, vienen las detenciones que hoy estamos conociendo. Pero ¿qué ocurrió de noviembre o desde 2022, mediados de 2022 o finales de 2022, acá, hasta el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si lo que dice García Harfuch y el propio fiscal Gers Manero, lo que ellos dicen es que el secretario de Marina, él ya había dado conocimiento de que había este tipo de acciones ilegales dentro de la Marina, es lo que salieron a decir, para tratar de tapar el asunto de que esto no escale más arriba, ¿no? Es decir, todo mundo, al tratarse de estas cantidades millonarias, no solamente en litros de gasolina que no paga impuestos, gasolina robada propiamente, ¿verdad? Todos estos millones de litros, además de los millones de pesos que con esa venta de gasolina ilegal obtenían sus ganancias todos estos tipos ahí coludidos, además de esas ganancias millonarias y demás, ¿cómo es posible que no se percataran de lo que se hizo después o posteriormente? ¿Por qué siguió esto ocurriendo después de que se denunció en 2022? ¿Y a poco no lo sabía el secretario de la Marina? Pues dicen que sí lo sabía. Y si lo sabía, ¿qué hicieron entonces las autoridades? ¿Por qué permitieron que siguiera dándose? O al menos no se hizo la investigación que llegó a hacer García Harfuch y en 4 meses ya está, ¿no? Viene el decomiso del combustible y de marzo para acá, a septiembre de 2025, se hace la detención de toda esta red y sigue dando de qué hablar. Claro. ¿No? Porque además hay que ver toda la relación con empresarios, con dueños de gasolineras, etcétera, todos los que compraban esta gasolina para sacar ganancias ilegales. Todo este negocio, ¿no? Toda esta red que mencionabas hace rato. Exacto. Hay quien hace los cálculos, Lidia, amigos del auditorio, hay quien hace los cálculos de que lo que se ganaban estos cuates en dinero es más o menos equivalente a lo que se gasta en el programa social de adultos mayores para todo el país. Es su equivalente lo que estos cuates obtenían de ganancia. Ahora, todo esto, Lidia, no es solamente una ganancia de dinero de gente corrupta. Por supuesto que este dinero también era parte del reparto durante las campañas políticas y durante los procesos electorales. O sea, este dinero no se quedaba en las bolsas de estos cuates. O sea, esto también se repartía, ¿sí? Y ahí tienes los casos de el gobierno de Tamaulipas o el gobernador de Tamaulipas. Oye, pero ahí es donde están la mayoría de decomisos y los temas de violencia y confrontación están ahorita en Tamaulipas. Exacto, en Tamaulipas. Aunque la violencia comienza en Colima, que es lo que comentábamos hace un momento, porque en Colima fue donde comenzaron las denuncias en contra de los sobrinos del secretario de Marina. Y estos operaban en Tamaulipas. Entonces, ahí es en donde comenzamos a observar cómo este dinero pasa por procesos electorales en Tamaulipas, en Sinaloa, ¿no? Principalmente, y que posiblemente también haya salpicado a otros estados que están vinculados con este tipo de negocios y que les ayudaron a ganar elecciones. Entonces, es un asunto muy delicado y sobre todo algo que me parece que es lo más grave. El sexenio pasado, por lo menos hubo una serie de acciones o de omisiones en las cuales corrompieron a las instituciones que más confianza le tienen los mexicanos, que son a nuestras Fuerzas Armadas. Ok. ¿No? Yo por lo menos yo creo, considero, como lo considera el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch,
Yo creo que ciertamente el hecho de que estos marinos estuvieran involucrados en este tipo de operaciones no significa que toda la Marina esté corrompida, no. Pero por unos los pagan altos todos, ¿no? rangos Exactamente. que están involucrados en esto es para prender las alarmas por todos lados. Justo eso te iba a preguntar, o sea, marca, ¿no? O sea, sería como un parteaguas de realmente estar como analizando a todos los mandos, claro. Y más por el tema, oye, la situación, por ejemplo, Sinaloa, ¿no? O Tamaulipas. Claro, claro, y allí está, y vemos los resultados, cómo están estos dos estados. Sí, exacto. ¿No? Justo por eso. Entonces yo creo que aquí lo que vamos a observar a continuación, o dentro de los escenarios que vamos a ver a continuación, es hasta dónde empieza a llegar el gobierno mexicano, pero ya vimos que tiene su tope, y su tope es, en este caso, el exsecretario de Marina, como en su momento fue el general Cienfuegos, que te acuerdas que claro. Lo detuvieron en Estados Unidos, y en fin, ya todo lo que sabemos. Por lo visto, cuando se trata de altos mandos del ejército, el gobierno mexicano no piensa ir más allá. Entonces, ahí es en donde uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde están involucrados altos mandos del ejército, de la Marina, en este ¿Y desde cuándo? En este tipo de asuntos? ¿Desde cuándo? Y te repito, para mí lo más grave es como el que se supone es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que decía que él todo lo sabía, que ninguna tranza es desconocida por el presidente. ¿Cómo es posible que no haya sabido de estas tranzas millonarias? Repito, millonarias, más o menos son como 500,000 millones de pesos. 500,000 millones de pesos. Son las ganancias que se obtienen por este combustible robado. Entonces, que no se haya enterado el presidente, híjole, que su secretario de Marina, desde que lo denunció en 2022, ¿a poco no le dijo al presidente? Claro, ¿no? O sea, algo pasó ahí que no nos vamos a enterar jamás, ¿no? Exactamente, no nos vamos a enterar. O sea, se presta muchísimo a interpretaciones, ¿no? Porque justo la información que deberían compartirnos, pues no va a pasar, ¿no? Y es una tristeza, repito, por el tema de que ahí involucra a una de las instituciones pues, más confiables. Estamos hablando que después de junto con la Iglesia, las universidades públicas, eran las Fuerzas Armadas. Y la familia, las Fuerzas Armadas son de las instituciones con mayor credibilidad, con prestigio, con todo y el golpeteo que han sufrido en los últimos años, desde que Felipe Calderón los metió al combate al crimen organizado. Desde entonces han sufrido un desgaste, pero con todo y eso, nuestras instituciones, nuestras Fuerzas Armadas son y siguen siendo instituciones honorables, pero sí es un raspón muy feo, y hay que ver si en realidad ahí se queda o a qué otros mandos. Exacto. ¿Tú crees? Yo sí creo, ¿no? Que avance a otros mandos o que vaya como expandiéndose y más cabezas, yo creo que sí vamos a ver, Ale. Para arriba ya no. No, para abajo, ¿no? Difícilmente, por lo menos de y las que ya lateral, salieron, tal vez, ¿no? Ajá. Pero hacia arriba ya no, nos queda muy claro que todos salieron a atajar ese asunto. Y no nos vamos a meter con el exsecretario de Marina, con él no nos vamos a meter, todos salieron a defenderlo, todos salieron a decir la misma versión que desde 2022, ¿verdad?, avisó de que había ahí problemas. No, la pregunta es, ¿y qué hicieron? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo? Si se enteraron, obviamente estuvo enterado el presidente. ¿Qué hizo el presidente para detener el asunto del robo de combustible desde 2022 a la fecha? Claro. Son las interrogantes que creo que Oye, están pero en tú la sí opinión ves pública. que justo este discurso que mencionaba, ¿no? Que había disminuido el tema de robo de combustible en ese entonces. Yo, o sea, no creo una disminución. Creo que se fue moviendo. Por ejemplo, lo veíamos en el Triángulo Rojo, hablando de Puebla, ¿no? Y era bien notorio en la zona de Amozoc, pero poco a poco se fue moviendo ya San Martín Texmelucan, que era donde había más casos, y después a la Sierra Norte. Sí. Que fue donde detonaban y que eran las tomas clandestinas que clausuraban. Ahora sí se ha disminuido porque no hemos escuchado de estas fugas que eran a cada rato, Ale. Sí, ¿no? Y esto que comentas es precisamente como comenzó el problema del combustible, ¿no? Lo que llaman
popularmente el huachicol. Huachicol. ¿No? Ahí recordemos que comienza con eso, con cómo obtenían de los ductos de Pemex, ¿no? obtenían el combustible. Oye, ¿le ocurrió en Hidalgo? Obviamente, ¿no? Claro, y las tantas explosiones que ha habido al respecto, ¿no? Sí, justo. Porque en ocasiones no lo hacían los expertos que sí sabían cómo hacerlo. Muchos de los exfuncionarios de Pemex estaban involucrados también en el robo de combustible. Pues eran los y que sabían todo. perfectamente cómo ordeñar, como decimos vulgarmente, ordeñar los ductos. Ellos sí sabían cómo hacerlo. Entonces, así comenzó con esto de la ordeña de los ductos, de ir identificando aquellas zonas, los momentos en los cuales dejaba de pasar el combustible para hacer el agujero correspondiente y de ahí robarse la gasolina. Eso así comenzó. Sí, lo recuerdo. Pero ya los grandes negocios ya son más sofisticados y no se arriesgan tanto. Entonces comenzamos a observar esto que decíamos hace un momento, lo que llaman ahora el huachicol fiscal. ¿No? Pero antes pasa también por el hecho de que hay robo de petróleo en nuestro país, lo mandan a Estados Unidos, ¿verdad? Lo refinan en Estados Unidos y regresa refinado, y además lo hacen pasar por aditivos o aceites que esos no pagan los impuestos correspondientes como si los paga la gasolina o el diésel, o la turbocina. Entonces, fue un negociazo, un hecho de corrupción sin precedentes. Yo no recuerdo una cosa así en la que estuvieran involucrados pues tantos mandos importantes dentro de la Marina. Okay. Estamos hablando de vicealmirantes. Sí. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega este asunto, pero mientras tanto, sí, lo que tú dices es correcto. Hay una distinción de este gobierno que nos permite observar que hay una lucha contra la criminalidad organizada, que esto abarca no solamente el asunto del fentanilo, que por cierto la nota de hoy del Reforma señala que el rey del huachicol, que es otro marino, ¿verdad?, también está involucrado en tráfico de fentanilo. Entonces, realmente estamos apenas viendo los primeros capítulos de algo que puede ser una novela pues trágica para México, porque finalmente estamos hablando de pérdida de dinero para el Estado mexicano, estamos hablando de actos de corrupción, que ya sabemos que la corrupción al final de cuentas mata, ¿no? Estamos viendo cómo están matando a la gente que está denunciando este tipo de cosas, ¿no? La muerte de este otro marino el día de ayer, antier, en donde pues la versión que están corriendo que es no tenía nada que ver. Y que fue un suicidio. Pero ¿cómo no tenía nada que ver si está en las investigaciones su nombre? Pero salió Harfuch, y ¿no? Dice, no, y el fiscal, ¿no? Y la presidenta. El fiscal, cierto, fue el que y diciendo que no tenía nada que ver este señor que murió hace 2 días en su oficina de un disparo en el pecho. Extraña forma de suicidarse, por cierto. Sí. ¿No? Entonces, estas muertes que también son producto de todos estos acontecimientos de corrupción, como lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, la corrupción mata, ¿verdad? Y estamos viendo ejemplos. Y aquí está cobrando vidas, etcétera. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Pero lo cierto es que es una situación muy grave y que por supuesto no deja de generar las interrogantes, las preguntas de el presidente, cuál fue su papel en todos. El expresidente. ¿Por qué no hizo nada? ¿No? El expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no hizo nada? Oye, y yo preguntarte en el tema de estos altos mandos, ¿no? ¿En qué punto se pierde realmente como estás hablando de un vicealmirante, ¿no? ¿En qué punto se pierde realmente tu misión para pasarte del otro lado? Ah, qué pregunta. Híjole, mira, yo creo que puede haber dos vertientes, digamos. La primera de ellas es que todas las Fuerzas Armadas, todos están educados, ¿no? Formados, ¿no? En la disciplina militar, en donde ellos tienen que obedecer a sus superiores. Siempre. No hay de otra. Siempre, ¿no?
Y entonces la orden que les da un superior no es cuestionable y tienen que ejecutarla. Sea cual sea. Esa es parte de la disciplina militar. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto estos vicealmirantes obedecían órdenes superiores? No lo sabemos. Pero puede ser una respuesta a la pregunta que haces. La otra es ya de carácter ético, ¿no? Se pierde. Es decir, ¿no? ¿qué tanto tú... O bueno, no, quizás su ética estaba pues, del otro lado, ¿no? O sea, Exacto, vamos a suponer que en realidad aquí no hubo la intervención de un superior, sino que estos, viendo la oportunidad de que pues no hay tanta vigilancia, de que no tenemos superiores que nos estén supervisando, etcétera, pues entonces hacemos este negocio. Pero un negocio tan grande, de 500,000 millones de pesos de ganancia. Y que nadie, y que o sea... no se enteren los otros, ni arriba, ni abajo, ni en medio. Híjole. Entonces, yo creo que la primera explicación podría ser la más lógica, Okay. ¿no? Independientemente del tema ético, por supuesto. Y ya hablaremos del tema ético porque aquí tiene que ver, entre otras cosas, con el juramento que hacen los integrantes de las Fuerzas Armadas de la lealtad a las instituciones, a la bandera, a la patria, ¿no? Que son juramentos que hacen y que ellos siempre en su quehacer cotidiano siempre lo tienen presente. Y cada vez que hacen honores a la bandera, ese juramento, digamos que se replica, ¿sí? Y se confirma. ¿No? Entonces, yo creo que ha de ser un asunto muy difícil para un militar que al final de cuentas pues cometa eso que llamamos traición a la patria, ¿no? Finalmente, porque es traicionar lo que se supone deben hacer las instituciones. Proteger. Exacto. ¿Qué tanto hubo mandos superiores que los obligan? No lo sabemos, pero por ahí puede estar la respuesta a tu pregunta, que es muy complicada, muy difícil. Sí, claro. ¿En qué momento se pierde, no? Porque igual lo podemos como escalar al tema de policías municipales, ¿no? Policías estatales, que luego vemos que en algunos puntos del país pues lucen rebasados, ¿no? Sí. O bueno, no tienen estos apoyos, no tienen incluso la capacitación y pues prefieren, ¿no? Motivados por otros intereses, principalmente el económico, se pasan del otro lado, Sí, ¿no? sí, Y es sí. ahí donde cuestionas cuántas personas detenidas, lo vemos en este caso, ¿no? Sí. Que están relacionadas o exfuncionarios o expolicías o extrabajadores, en este caso de Pemex, ¿no? Por ejemplo, que saben perfectamente la logística. Claro. Pues se pierde, se dejan. Y tú lo esperarías, digamos, de gente que a lo mejor está en la parte más baja de la jerarquía Claro, militar. y no. Pero lo que estamos viendo es que es gente que posiblemente su sueldo ronde entre los 80,000, los 100,000 o los 120,000 pesos mensuales. Que dices, bueno, ya alguien que gana Sí, 80, claro. 100,000, 120,000, Ya pues cambia. dices que ya tiene una vida más que digna, ¿no? Materialmente hablando. Entonces, es realmente esto que acaba de ocurrir, nos tiene que sacudir la conciencia a todos como sociedad, etcétera, pero particularmente nos tiene que llevar a las preguntas correspondientes, es decir, ¿qué tipo de gobierno es el que estamos teniendo, que está finalmente solapando, o por lo menos No haciendo nada. siendo omisos frente a un monstruo gigantesco de ¿Corrupción? lleno de actos de corrupción? Ale, vamos a una muy breve pausa, ¿te parece? Y ya Vamos a volvemos la con más aquí en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20-30 horas. Más allá de la noticia,
Exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Oigan, y ya para terminar, para concluir, el tema justo del huachicol fiscal. Ale, Sí. hemos visto varios periodistas, incluso en el caso de Loret de Mola, que sabemos perfectamente la relación que tiene con la administración, tanto anterior como actual, ¿no? Pero que ha sacado información que dices, oye, o sea, si te hace reflexionar y echar cabeza y pensar, oye, pero si esto se dijo en ese momento, lo que mencionabas, ¿no? Desde 2022 y ahorita lo que está ocurriendo, pues sí tiene coherencia, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, claro. incluso en las columnas que han sacado. Claro, y eso tiene mucho que ver, y antes de entrar al tema del Loret de Mola, también tiene mucho que ver con lo que están viviendo en muchos lugares del país en donde los reporteros, periodistas de periódicos locales, de portales locales, etcétera, cuando hacen este tipo de denuncias, pues de pronto terminan siendo perseguidos, si no es que ejecutados. Ujú. Entonces, realmente es una situación muy difícil, muy complicada. Ya hemos comentado que el asunto de las muertes que se han suscitado con motivo de las denuncias que se hacen de este tipo de actos de corrupción que involucran a altos mandos, en este caso de la Marina. Pero regresando al asunto de Loret, de Carlos Loret, precisamente lo decía en su noticiero y lo dice hoy en su columna, en donde él, en el momento en el que sacó esa columna en noviembre de 2022, pues recibió todas las críticas habidas y por haber, no se quitó nunca y ni se ha quitado y ni se quitará de parte de el gobierno anterior y del actual, del tema del hashtag Lord Montajes, ¿no? Por lo que ya sabemos que ocurrió ahí con el caso de Florán Cassés. Entonces, la descalificación inmediata que recibió su columna, y a eso hay que agregar que en su momento, y así lo comenta el periodista, en su momento el secretario de Marina, el general Ojeda, el almirante Ojeda, él mencionaba, o al menos lo que hizo fue, inmediatamente que salió la información en la columna de Loret, de Carlos Loret, el almirante Ojeda se puso a buscar a ver quiénes habían sacado esa información de la Secretaría de Marina. O sea, en lugar de comenzar a investigar, pues él dice que ahora nos enteramos que sí avisó. Pero bueno, en ese momento lo primero que hizo fue investigar a ver de quién filtró la información. Okay. En lugar de investigar todo lo que ya estaba ocurriendo, claro. ¿Te imaginas? ¿Crees que hubiera cambiado realmente? Pues posiblemente sí, pero pues el asunto es que aquí lo que llama más la atención, Lidia, es por qué no actuaron en el momento en el cual dicen que avisó el secretario de Marina. Y luego, exactamente. ¿Qué pasó en esos 2 años y medio? Oh, es que son muy lentas las investigaciones. No inventes, sí. Pero esto, o sea, un delito que iba creciendo, que les encantaba decirlo, ¿no? En sus discursos de, no, ya se terminó. Pero además era esto un megadelito. Sí, o sea, no es cualquier cosa. No era cualquier cosa. ¿Crees que ya haya desaparecido? No lo sé. Habría que ver todavía, porque esto seguramente tiene secuelas. Y vamos a ver hasta dónde llega. Por ejemplo, reacciones de los grupos que se dedican a esto. Reacciones de los grupos, y vamos a ir viendo si en los estados también ahí viene un coletazo, porque esto no se quedaba solamente en un asunto federal. No, bajaba lo que localmente. Al principio también bajaba a los estados y también pasaba por campañas electorales. Entonces, vamos a ver hasta dónde llegan realmente las investigaciones, si es que se quiere llegar al fondo de las cosas. ¿Crees que no? Después de todo, de focalizarlo tanto, y justo cuando viene un funcionario importante de Estados Unidos, yo creo, esperaría. Ya vemos que hacia arriba no, pero lo que sí es que ya van 3, dijimos, ¿no? Tres acontecimientos que acercan al expresidente López Obrador en delitos, ¿no? El asunto de Adán Augusto López y la Barredora, ¿no? Su secretario de Seguridad. Que no sabía. Claro, ¿no?
el asunto de los bancos estos que fueron intervenidos claro, por los tres, el lavado de dinero. Que ¿no? viste que uno, Cibanco había dicho no, y presentó como una denuncia, no me acuerdo qué, y al final cambió de abogados y tuvo que... Exactamente, y entonces, ¿quién estuvo involucrado? Pues el que era su asesor, ¿no? Era su asesor en Palacio Nacional. Oye, ¿estos tres casos hubiera sido lo mismo si siguiera Andrés Manuel López Obrador? Pues yo creo que sí. ¿Crees? Vaya, porque... O sea, sí entiendo porque la presión viene de Estados pues, Unidos, ¿no? Pero... Porque yo creo que si nosotros nos vamos más para atrás, si nos vamos a 2019, 2020, vamos a comenzar a observar cosas que por lo menos antes no pasaban. Y el tema de las aduanas, que es por ahí por donde pasa todo este asunto, ¿verdad? Esto recordemos que López Obrador es quien se lo quita, ¿no? Se lo quita a los mandos civiles y se lo deja, entre otros, a la Marina. Y esto estamos hablando de 2019-2020. Entonces, pues en todos estos años lo que hemos venido observando es que cada vez se van encontrando situaciones en las cuales por lo menos el expresidente está muy cerca de acontecimientos graves de corrupción. Entonces, vamos a ver finalmente hasta dónde piensan llegar con las investigaciones. Yo creo que esto todavía da para más. El hecho de que estén involucrando a uno de los integrantes de esta banda criminal, que es integrante también de la Marina, y que al mismo tiempo está relacionado con el tema del fentanilo. Entonces, una cosa es lo que estamos observando ya con respecto al combustible, y la otra, que es la que le interesa a los norteamericanos, el asunto del fentanilo, o que también le interesa a los norteamericanos, porque también les interesó esto de la gasolina. El otro asunto que les interesa pues, es el fentanilo. Entonces, vamos a ver hasta dónde va a llegar todo esto, pero mientras tanto, después del escándalo del general Gutiérrez Rebollo allá en época de Ernesto Zedillo, no habíamos tenido una noticia como esta tan grave, en donde se viera involucrado alguien de la Marina que durante todos estos años, desde que Felipe Calderón metió a las Fuerzas Armadas, al Ejército y a la Marina al combate a la criminalidad organizada, no se sabía de que mandos, digamos, antes de llegar a la parte alta, estuvieran involucrados en acontecimientos criminales. No lo habíamos visto, y sobre todo que había toda una red, una red que involucraba a empresarios gasolineros, que implicaba a gente de la Marina, que implicaba a quienes estaban a cargo de las aduanas, en fin, toda una red que vamos a ver en qué termina esto, pero 500 mil millones de pesos de ganancias, caramba, es una la nota. ¿Y a cuántos habrá salpicado todo este dinero? ¿Cuántos no? Mal habido, sucio y demás, en campañas electorales, en candidaturas, etcétera. Y pues ya estaremos pendientes, ¿no? De cómo esperemos que avance la investigación. Sí. Oye, Miale, septiembre iniciamos fiestas patrias, la patria, ¿no? Y tú mencionabas hace rato traición a la patria, que es algo que Morena ha dejado como muy... Más a Andrés Manuel, ¿no? Como que, si no, yo sí lo veo. No estabas de acuerdo con lo que sea, eres un traidor a la patria, ¿no? O sea, si no coincidías exactamente con lo que su discurso marcaba, eres un traidor a la patria. Pero, ¿a qué va todo esto, Ale? Vámonos a la historia. Bueno, primero que nada, gracias. Yo creo que el tema de la patria o la palabra patria es una palabra muy bonita, finalmente, ¿no? Es algo que nos identifica a todos por lo menos a los de habla hispana, quienes utilizamos esta palabra, ¿no? Y que tiene sus equivalentes en el lenguaje anglosajón. La palabra patria viene de padres, viene de la tierra de nuestros padres o la tierra que trabajan nuestros padres. Entonces, es una palabra que nos trajeron los españoles, ¿verdad?, durante el virreinato, y se entendía fundamentalmente la patria como ese pedacito de tierra en el cual tú llevas a cabo tu niñez, tu infancia, creces, en fin, se hacía mucho referencia a lo que hoy conocemos como la patria chica, ¿no?
esta pequeña porción de tierra en la que tú naces y creces y vives, en fin, llevas a cabo una buena parte de tu vida. Y ahí, pues tus padres trabajaron esa tierra, cuidaron esa tierra y cuidaron de ti. Entonces la palabra patria hacía referencia, durante lo que fue el periodo virreinal, hacía referencia a eso específicamente. Sin embargo, poco a poco, también durante el virreinato y durante la conformación de los llamados estados-nación, y particularmente en el caso de España, el Imperio Español, se comenzó a identificar la patria no solamente con la patria chica, con esta porción territorial en la cual crecíamos, etcétera, sino que también comenzó a identificarse con lo que era todo el territorio del imperio. Okay. Entonces, todo lo que abarcaba los límites el territorio que abarcaba el imperio era la patria, digamos, la patria grande, ¿no? Pero y al mismo tiempo, ¿verdad?, también comenzó a abusarse de la palabra patria, y entonces en muchas ocasiones, sobre todo cuando se entraba en guerra, ¿verdad?, le pedían a los súbditos que salieran a defender a la patria, cuando en realidad se trataba de defender al gobierno, ¿no? Okay. Y entonces ahí es en donde comienza a utilizarse la palabra, hay que defender a la patria. Bueno, lo que pasa es que quieres defenderte a ti como gobierno y tú seguir gobernando, que no haya ninguna potencia extranjera o ningún grupo armado que te quite del poder y que dejes de gobernar. Entonces ahí es en donde comienza a pervertirse el significado de la palabra patria. Estamos hablando de la época del virreinato. Cuando viene, antes de la independencia, estamos hablando de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando comienza a darse ya los primeros intentos los primeros, pues digamos, brotes de intentos de independencia por parte de los americanos, los que viven en la parte continental, antes de que se diera eso, comenzó a darse una diferencia entre los peninsulares, los de España, que vivían en tierras americanas, y los americanos. Y entonces, por ejemplo, los peninsulares decían que la patria abarcaba no solamente América, sino también abarcaba España. Okay. ¿No? El territorio español. Esa era la patria. Para quienes defendían a la monarquía, para quienes defendían o que estaban del lado de los realistas. Y, por otra parte, los criollos hablaban de la patria, pero hablaban solamente de lo que era en el caso del virreinato de la Nueva España, pues hablaban nada más de la porción territorial del virreinato, no hablaban de España. Así nos fuimos a la guerra de independencia, y entonces la palabra patria comenzó a tener dos bandos, ¿no? Los realistas defendiendo la patria, les decían a los soldados, que por cierto muchos eran indígenas, mestizos y demás, que conformaban a las tropas realistas, decían que tenían que salir a defender a la patria, es decir, defender a la corona y defender el territorio de lo que era el Imperio Español. Mientras que los criollos, o sea, ya una vez después del grito de Dolores y demás, que se hizo todo el ejército trigarante, no es cierto, perdón, el ejército insurgente, ya el trigarante viene después con Iturbide, pero cuando se hace el ejército insurgente y demás, pues todos los que entraban ahí en el ejército muy improvisado de Hidalgo, a todos se les llamaba defender a la patria, pero se estaba hablando de la tierra, de lo que era la Nueva España y que posteriormente sería lo que conocemos como México. Entonces, estos significados de patria, ¿verdad?, así van a permanecer también en el siglo XIX. Y en el siglo XIX aparece otra palabra que es la nación. Pero la palabra nación tiene más presencia, digamos, en el texto constitucional o en los textos constitucionales, mientras que la palabra patria se quedó como una palabra que abarcaba mucho más que la palabra nación. La palabra nación, de alguna manera, permitía o admitía que había una diferencia entre los pobladores de los que vivíamos aquí, ¿no? Se habla de la nación mexicana, pero pues así la nación mexicana está compuesta por diferentes naciones, digamos, micronaciones, y que esto se plasma en los textos constitucionales. Pero la palabra patria se quedó como una palabra absolutizadora, digamos, que abarca a todos y
a partir del siglo XIX, la palabra patria comenzó a usarse para que aquellos que estén en favor de la causa del gobierno, en favor de la defensa del territorio, etcétera, ellos, ¿verdad?, son los patriotas. Y todo aquel que esté en contra del gobierno es antipatriota. ¿Sí? Bueno, pues así llegamos hasta los tiempos actuales. Ajá. Entonces, o sea, siempre ha sido lo mismo. Entonces la palabra patria, muchos la utilizan no con un sentido, digamos, de amor a la tierra de tus padres, que eso es originalmente lo que significa patria. Y lo que festejamos el 15 y 16 de septiembre es eso, el amor a nuestra tierra, a nuestra patria chica y todo lo que abarca, digamos, el territorio nacional, ¿no? Sus volcanes por acá, sus montañas por allá, sus ríos, lagos, lagunas, todo lo que abarca el territorio nacional. Pero al mismo tiempo la palabra patria también muchos, sobre todo los demagogos, la utilizan para defender a su gobierno. Y voy cerrando con lo que ha sido el gobierno anterior, del que hemos hablado. Ok. ¿Te acuerdas que en febrero de 2022, un grupo de senadores de Morena firmaron un documento en el cual dijeron, entre otras cosas, que Andrés Manuel López Obrador era la encarnación de la patria? Creo que sí. ¿Lo recuerdas? Creo que sí. Que generó una polémica claro, enorme, ajá, ¿no? ajá. Porque oye, ¿no fue de los primeros que justo empezaron a firmar todos los gobernadores, que llamaba la atención como en todos? este caso fueron los senadores. Ok. Senadores, 15 de febrero, ahí está, la fecha. Firmaron esto en donde, entre otras cosas, afirmaban que el presidente de la República en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, era la encarnación de la patria. Y por lo tanto, cualquiera que fuera en contra de las decisiones del presidente era un antipatriota. Ahí es en donde se desata toda esta cacería en contra de la oposición, que en una democracia es lo más normal, pues claro, en donde la gente... Oye, en su momento también López Obrador fue oposición, claro, ¿no? O sea, y sabe, supongo, ¿no? Sabe perfectamente cómo debe ser esta balanza. Claro, sin embargo, ¿qué ocurre? Cuando llega la demagogia al poder, pues obviamente se aprovecha ya de los instrumentos hasta lingüísticos, y entonces se aprovecha de una palabra como la palabra patria para decir que el presidente de la República, al ser la encarnación de la patria, pues es todo lo que hace, dice y demás, es en favor de la patria, es para proteger a la patria. Y todo aquel o aquella que se atreva a cuestionar, a criticar, a juzgar lo que dice el presidente, pues es un antipatriota. Es esto lo de la traición, ¿no? Entonces viene todo aquel que critica a López Obrador, además, es un traidor a la patria. Justo. ¿No? Ese es el punto, y ahí es cuando comenzamos a observar cómo la palabra patria se abusa de su uso, ¿no? Oye, lo mismo que con soberanía, ¿no? Que hemos estado platicando. También es otra palabra muy manoseada, ¿no? y que tienen una enorme relación, porque finalmente, como se ha identificado a la palabra patria con el territorio nacional y con todo lo que hay aquí, al mismo tiempo la soberanía consiste en que hay un gobierno capaz de mantener el monopolio de la fuerza física para mantener el orden en todos los rincones de este territorio. Entonces, un gobierno soberano es aquel que se impone, entre otras cosas, por la vía de la fuerza sobre todos los demás, para que haya orden, haya paz, se cumpla con la ley, etcétera. Eso es un gobierno soberano. ¿Y qué tan lejos o cerca estamos de ese? Guardar la respuesta. Vamos a una breve pausa y volvemos con más. Ya vamos por el último bloque, conclusiones y obviamente la respuesta que nos dará Ale Guillén. Ya volvemos. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos.
Mega Noticias Puebla, lunes a viernes 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí, Ale, la respuesta. ¿Cuál era la pregunta? Sabía, no sé por qué sabía. El tema de la soberanía. La soberanía, sí. Decíamos entonces Me sentí ahora como cambiamos de papel, yo la profesora. Sí. Sí, decíamos entonces que la soberanía, en el momento en el cual se tiene el control sobre ese territorio, el monopolio de la fuerza en ese territorio, bueno, pues está protegiendo la patria, ¿no? Y entonces vienen los cuestionamientos hoy en día, sobre todo con el asunto de la delincuencia organizada y cómo se ha hecho del control de porciones de territorio nacional, en donde ahí ya no hay un gobierno soberano que se imponga, sino que hay alguien que le está disputando ese monopolio del ejercicio de la fuerza física. Ajá, entonces como que pierde sentido realmente que sigan escudándose, usando como estandarte estas palabras, cuando estamos muy lejos de ello. Exacto. ¿No? Y la gente únicamente pues se confunde, ¿no? O sea, y justo el término que tú decías desde el inicio, ¿no? De patria, no inventes, yo ni por acá me pasaba, y estoy segura que aparte del auditorio le pasaba lo mismo. Y se confunde en buena parte porque exacto, también esa confusión. no hay una, digamos, una delimitación muy exacta de la palabra por los tantos significados y contenidos de los que se le ha llenado, ¿no? Y en el caso concreto de la soberanía, bueno, generalmente también la soberanía hace referencia a la parte exterior, es decir, que no haya otro gobierno que interfiera en nuestros asuntos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un gobierno soberano y somos igualmente soberanos a los gobiernos de los otros países. Todos son igualmente soberanos, ¿no? Entonces, un gobierno que quiera interferir en los asuntos nuestros es un gobierno que está atentando contra nuestra soberanía. Y quien ose denunciar a el gobierno de este país frente a tribunales extranjeros, frente a un gobierno extranjero, etcétera, porque entonces está, además de violar la soberanía, está traicionando a la patria. Que ese es el abuso del lenguaje del que estamos hablando, ¿no? Entonces, regresando al punto, lo que preguntabas y con eso si quieres vamos sacando conclusiones, pero lo que hoy se dice que sales en defensa de la soberanía nacional cuando lo que se está pidiendo es que haya una colaboración internacional para que se combata la criminalidad organizada, eso no es defensa de la soberanía nacional. Eso es simplemente mantener ese discurso beligerante contra la oposición y decir estos opositores son traidores a la patria, son vendepatrias, no cuidan la soberanía nacional que nosotros sí cuidamos porque están pidiendo a un gobierno extranjero que colabore, porque jamás han pedido intervención militar ni mucho menos, eso es completamente falso. Lo que han pedido es que haya una mayor colaboración con Estados Unidos para que Estados Unidos también de alguna manera con el instrumental que tiene, con los armamentos que tiene, etcétera, le permita al gobierno mexicano combatir con más eficacia, además la información y los temas de Ajá, y a mí me quedó mucho este programa de parte de la DEA, no recuerdo, el portero, no me acuerdo exactamente el nombre, que era justo, ¿no? Ayudar principalmente a Policía Municipal y Estatal, quienes son los primeros respondientes cuando ocurre algún delito, capacitarlos. Y obviamente, pues sabemos la tensa relación que hay de la DEA con autoridades, ¿no? Así es, desde antaño. la época de López Obrador. Justo. De hecho, los corrió. Exactamente, y justo utilizaron este discurso. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, esto que tú acabas de mencionar, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se malentiende lo que es la soberanía nacional.
Porque si tú estás teniendo un problema en el cual los criminales te están rebasando y están adquiriendo porciones de territorio en la cual están matando gente, Lidia. Lo vemos, un ejemplo Sinaloa, ¿no? Cumplió un año. Le están robando a la gente, el cobro de piso. El tema del cobro de piso. No dejan trabajar a los limoneros, a los aguacateros, les cobran dinero por transportar sus productos. O sea, ¿cómo puedes hablar de soberanía nacional cuando tú estás viendo en tu territorio estas atrocidades? Y no estás haciendo nada. Y no estás haciendo, o por lo menos no estás siendo eficaz para detener eso. No está funcionando. Exacto, o sea. exacto. Y seguimos observando esto. Y cada vez va creciendo más y más y más. Y bueno, pues tú en tu noticiero nocturno del diario, tú vas dando cuenta de cómo en algunos lugares la inseguridad es cada vez mayor. Y cada vez se usa más la violencia física y se usan las armas de fuego para imponerse al vecino, a quien tiene su negocio, etcétera. Entonces, ¿cómo me puedes hablar a mí de soberanía nacional cuando vemos todos los días esto? Ahora, el problema de la criminalidad organizada no es un problema solo nacional, es un problema internacional. Este asunto del huachicol, este asunto del fentanilo no es un asunto solo de México, sino que es un asunto que afecta a otros países y por lo tanto, ¿verdad? En la sociedad internacional, tú tendrías que estar colaborando y a su vez los otros tendrían que estar colaborando contigo para combatir estos males que son internacionales y dejarte de cuentos patrioteros, ¿no? En donde lo único que estás haciendo es que los ciudadanos mexicanos que están en su patria, una de dos, o se van a otro lugar, se van, ya sea a Estados Unidos, muchos están yendo a España, por ejemplo, ya están viendo la situación y por aquí venden sus propiedades y demás, y se van a España, por ejemplo, ¿verdad? O a otro lugar que no quedarse aquí en México, que eso es algo que ya está ocurriendo. Inversiones mexicanos que están sacando su dinero, lo están sacando del país porque no hay la seguridad, no hay un gobierno que les garantice la seguridad para poder hacer sus negocios. Entonces, esa es una, ¿verdad? O la otra es quedarse aquí y a sufrir los embates de los criminales que hacen de las suyas y que tienes un gobierno que no tiene la capacidad de respuesta para combatir esta criminalidad que se organiza. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Huyes, ¿no? Y ahí es en donde la palabra patria, otra vez volvemos con la palabra patria, ahí es en donde comienzas a cuestionar, bueno, pues esto, ya mi patria, lo que era mi patria, pues ya de pronto ya no la tengo, ¿no? Como que ya no lo veo claro. Ya no veo claro lo que es mi patria, mi pedazo de tierra en el cual yo esté seguro y pueda vivir en paz, tranquilo con mi familia, con mis hijos, Qué con fuerte. mis nietos. Entonces, yo creo que ahora que vamos a entrar a la semana de las fiestas patrias, tendríamos que reflexionar seriamente lo que es la patria. Reflexionar seriamente lo que significa la palabra patria en su sentido original, como lo decíamos en el bloque anterior. Este sentido de la tierra que nuestros padres nos van heredando, que han trabajado y que nos dejan y que nos permite a nosotros vivir en paz y convivir, hacer familia, hacer negocios, etcétera. Esa es la patria en su sentido original y que poco a poco muchas personas han venido perdiendo por la falta de seguridad de la patria, porque no hay un gobierno realmente soberano que se imponga sobre los criminales y que haga valer la ley en este territorio, en esta tierra de nuestros padres. Entonces yo creo que es algo que tenemos que reflexionar ahora en estas fiestas patrias, más que andar contaminando el cielo con cuetones y demás. Y tu cuerpo. Y tu cuerpo. Ale Guillén, como siempre, un gusto, gracias. No, gracias a ti, Lidia. Oye, tus redes sociales, nunca las decimos. ¿Dónde te pueden seguir? Porque incluso Ale hace columnas, aparte de la sección que tenemos nosotros, de tu opinión. ¿También, no? ¿Escribes? Sí, también escribo, sí. Hay varios portales electrónicos en donde publico. Está Primera Plana, Consulta, Los Alquimistas del Poder, Mundo Nuestro. Okay. Son los portales en los cuales se publican mis escritos. Y también tenemos canal de YouTube. Justo. @leguillenr.
el Twitter o X es Ajá, ya mucho se nos quedó Twitter, sí, yo. Arroba Ale Guillén R, también estamos en Facebook. En fin, estamos en casi todas las redes sociales. Súper, ¿sí? para que te sigan, Ale. Y también Integridad Anticorrupción Puebla, Justo. que también tiene sus redes sociales y ahí también se publica lo que semanalmente comentamos. Perfecto. Muchísimas gracias, Ale. Y justo este espacio es para eso, ¿no? O sea, sí, la opinión de Ale, mi opinión, pero para que ustedes allá en casa reflexionen y conozcan y vean desde otra... desde otro punto, desde otra arista, ¿no? El panorama, lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Y que ya no nos vayamos nada más con los discursos vacíos que nos dicen, ¿no? No se los compremos tan fácil. Siempre cuestionar lo que está ocurriendo. Ale, de nuevo, gracias. Gracias, Lidia. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, Mega Noticias Puebla. Muchísimas gracias. O también seguir en nuestras redes sociales, @mn_Puebla. Nos vemos mañana, 8:30 p.m.